Ni Bergoglio ni Gregorio. Así se llama el tema que hoy traigo para ustedes. Pero antes de eso, vamos a orar. Amén, Señor. Damos gracias porque hoy nos permites, Dios, compartir tu palabra. Solo te pido que seas tú hablando a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues sí, hoy quiero hablarles en Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, que dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la santidad. Por eso lo titulé así, porque ni Bergoglio ni Gregorio, pues son ejemplos de lo que es santidad. Y ya usted verá por qué. Charles Spurgeon dijo: un buen perfume no necesita ser anunciado, usted lo percibe inmediatamente. Igualmente, es la santidad. Claro que sí, la santidad es el acto voluntario de apartarse de lo malo para hacer lo bueno, y esto sucede únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. La santidad, amado hermano, es ese acto que te permite, con la ayuda del Espíritu Santo, te permite dejar de hacer todo lo que no le agrada a Dios para empezar a hacer lo que le agrada a Dios, para empezar aún a servirle a Dios. Y esto, repito, no puede pasar por tus propias fuerzas. Eso sucede única y exclusivamente con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero partir hablando del capítulo 6 de esta misma carta, el verso anterior, el verso 18. Hablamos ahorita del capítulo 7, pero quiero hablar en el verso 18 donde nos habla acerca de la paternidad de Dios, cómo nos convertimos en hijos de Dios, cómo el Señor viene a ser nuestro Padre. Y si nosotros vemos a Dios como Padre, debemos ser santos como Él es santo. Debemos perfeccionarnos como ese Padre que está en los cielos. Tenemos que entender que nuestra prioridad es estar cerca de Él y es vivir conforme a Él. Cuando entendemos que la santidad es parte fundamental del creyente, es parte fundamental del Evangelio, es cuando empezamos a mostrar y a predicar un verdadero evangelio. Amados, el creyente debe vivir en santidad por las siguientes razones. Número uno, porque nos permite estar en la presencia de Dios. No hay nada más agradable que estar en la presencia de Dios. Como dice aquel texto bíblico que dice: ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro, que no tiene enojo. Yo creo que todo esto podemos englosarlo y encerrarlo en una sola palabra, que es santidad. Y usted y yo sabemos que la presencia de Dios renueva, fortalece nuestras vidas, y eso lo podemos leer en su palabra, porque su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y por esa razón es que debemos siempre de buscar sentir su presencia y, por supuesto, estar preparados para estar en esa presencia de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1, nos habla de un hombre que estaba dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es decir, era un creyente que estaba cometiendo un acto de adulterio, que estaba cometiendo este acto incluso de incesto, porque era la madre, era la esposa de su padre. Y por supuesto, al parecer la iglesia tenía conocimiento de esto, dejaron que el hermano siguiera allí, ¿ok? Y nunca lo confrontaron. Pablo les escribe en Primera de Corintios para que confronten a tal persona
y por supuesto se tomaran ciertas medidas contra este personaje. ¿Por qué les hablo de esto? Porque ya más adelante, en la segunda carta, vemos cómo eso que hizo Pablo dio resultado. ¿Por qué? Porque en segunda de Corintios capítulo 2, verso del 6 al 11, ¿ok? Se ve que este hombre estaba arrepentido, se dice que lloraba y se lamentaba por lo que había hecho. El apóstol lo describe con una gran tristeza. Este hombre se arrepintió de su pecado. Este hombre se lamentó por haberle fallado al Señor. Este hombre sintió lo que es estar alejado de la presencia de Dios, como el pecado lo alejó de la presencia de Dios. Y por eso vemos como este hombre, después de haber cometido ese pecado, que su pecado lo alejó de la presencia de Dios, haber sentido la ausencia de Dios en su vida y logró arrepentirse y logró nuevamente acercarse a Dios. Esto, hermanos, lo confirmo con el libro de Hebreos 12:14, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y es que la decisión que tenemos que tomar o que debes tomar es o la separación de Dios o la separación del pecado. No hay más opciones. O somos de la familia de Dios, como dice la palabra, hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay un terreno neutro. Simplemente hay solo esas dos opciones. Amén. Y la siguiente razón por la cual el creyente debe vivir en santidad es porque es una orden, es un llamado que tiene todo cristiano. Una orden es un mandato, ¿ok? Es un llamado a ejecutar algo que no tiene discusión, ¿ok? Cuando se dice que vivir en santidad es una orden, es porque le es indispensable al creyente vivir en santidad. No es opcional, no es discutible, es un mandato y por lo tanto se vuelve algo obligatorio. Me llama la atención una frase que dijo una señora reconocida. No es bíblica, ni siquiera es cristiana. Pero me llama la atención porque la señora Teresa de Calcuta dice lo siguiente: la santidad no es un privilegio para algunos, sino una obligación para todos, para usted y para mí. Digo que me llama la atención porque la religión que ella profesaba eh, quería meter a un grupo o solo algunos privilegiados eran los únicos que supuestamente estaban en santidad o que supuestamente podían llamárseles que estaban en santidad. Obviamente esa obligación sin el Espíritu Santo, ¿ok? Es lo que lleva a muchos a cometer errores. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, debemos sentirnos obligados a obedecer su palabra. Y dentro de obedecer su palabra, por supuesto, está obedecer todos los mandamientos que nos da su palabra. Entre ellos, pues es a vivir en santidad. ¿No crees que es un mandato? Pues te lo voy a confirmar en Levítico 11:45. El mismo Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y más adelante vemos a un Pedro en Primera de Pedro 1:16 diciendo, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amados, no es una opción que aquel que ha sido justificado mediante la sangre del Hijo de Dios viva de la misma manera que vivió antes
de que Dios llegara a su vida. Todo aquel que ha sido lavado, redimido por la sangre del Cordero, tiene un llamado a vivir en santidad. No es una opción y tampoco es negociable. Por lo tanto, todo creyente está en el deber de vivir en santidad, porque primero nos acerca a la presencia de Dios, que es sumamente necesaria en nuestras vidas. Y a través de su presencia es que podemos crecer, es que podemos ser perfeccionados, porque yo no hablo de que seamos perfectos, porque no, es imposible. El único santo, santo, santo es el Señor. Pero que tengamos en nuestro corazón el deseo de dejar lo incorrecto, de cuidar lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, de cuidar lo que hablamos. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y si eso es así, Él nos va a guiar a santificarnos. Amén. Por lo tanto, repito, el creyente debe vivir en santidad también porque es una orden, ¿sí? Es una orden, es un mandato y está escrito. Amados, las vidas piadosas y justas, repito, las vidas piadosas y justas son la columna vertebral del Evangelio que predicamos. El apóstol Pablo entendió eso en medio de una sociedad pagana que hizo todo lo que podía para acosar a los cristianos y poner en duda su fe cristiana. Él escribió a todos estos hermanos, explicándoles y diciéndoles: renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos y vivan este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que el Señor nos está mandando, es lo que el Señor nos está demandando, más allá de un tratado que es necesario y que no lo veo mal entregar, más allá de programas celulares, programas de crecimiento, programas de discipulado y cuantas cantidades que existen, más poder que eso, aunque usted no lo crea, tiene un creyente que vive en santidad, que le es ejemplo a los vecinos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, aún a sus hermanos de la fe, que en medio de esta situación, que en medio de un mundo tan corrompido y tan corrupto en el que estamos viviendo hoy día, Él pueda mantenerse santo, Él pueda mantenerse puro y Él pueda mantener una vida piadosa e íntegra. Eso es lo que el Señor nos ha llamado y es lo que nos está demandando en este tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde.